Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver entonces de manera un poquito más amplia eh, la explicación, perdón, que tiene que ver con nuestros primeros temas relacionados justamente con este módulo que es taller de redacción. ¿Vale? Pues bueno, vamos a ver. Taller de redacción. Prácticamente vamos a estar hablando de esas cuestiones gramaticales y ortográficas que nos van a permitir mejorar nuestro vocabulario, nuestro léxico, nuestra pronunciación. Obviamente, por ende, va a ir mejorando, esa es la finalidad del curso, que vaya mejorando nuestra ortografía y sobre todo que vayamos ampliando nuestro criterio, nuestro vocabulario, sobre todo al momento de estarnos expresando, ¿vale? Pues prácticamente bienvenidos sean todos a esta nueva etapa, este nuevo módulo. Vamos a estar hablando de lo que es la ortografía, el alfabeto, la letra, las sílabas, un tanto de las palabras. Una vez que formamos sílabas, en qué momento se crean los diptongos para sobre todo saber separar y pronunciar correctamente una palabra. Vamos a conocer los diferentes tipos de vocales que hay, aunque no lo crean, o por si no lo recordaban, ya hay una clasificación de las vocales, ¿no? Bueno, pues vamos a entender antes que nada que la ortografía pues va a ser justamente esa parte de la gramática que se va a encargar de estudiar el correcto uso al escribir las letras, acentos, mayúsculas, signos y signos auxiliares dentro de lo que es la escritura, sobre todo para que pues para que podamos interpretar, comprender de manera correcta o eficiente cuando un texto sea leído, ¿ok? Muchas veces igual y no vas a comunicar a terceras personas, pero cuando tú estás leyendo información, si tú no sabes significado, si tú desconoces qué significado tiene la palabra al escribirse con una letra u otra, porque aparentemente pues suenan igual, ¿no? Traigo a la mente S y la Z. Sin embargo, te vas a dar cuenta que por ahí va a haber pequeñas diferencias entre una y otra, entre la G, perdón, y la J también, Q, la K, ¿ok? La segunda función que tiene la letra C, de que decimos la C de casa, ¿verdad? La C de coco, que nos permiten de alguna manera entender de una mejor forma todos los textos, ¿ok? Insisto, no solamente para comunicar a los demás, sino sobre todo para cuando tú estés leyendo información, puedes interpretar correctamente, ¿no? Muchas veces leemos mensajes y podemos malinterpretarlos porque no estamos, vaya, no tenemos en común un lenguaje, un código que sería el texto, porque igual y una persona tiene súper bien claro la cuestión ortográfica, habrá quien no, y entonces al momento de leer y de interpretar los textos, pues cada uno lo va a interpretar justamente desde la manera en que él lo conoce, lo ve, lo que ha vivido. Entonces, ¿qué influye a que eso aminore? Sobre todo los malos, ¿cómo se dice? Las malas interpretaciones y los malos entendidos, pues va a ser justamente el poder conocer bien el sonido de nuestro alfabeto. El alfabeto, chicos, no es otra cosa más que una representación gráfica, ¿ok? ¿De qué cosa? De sonidos. Y esos sonidos van a estar mostrados de manera gráfica, o sea, de manera escrita a través de las letras, ¿ok? Entonces en el alfabeto no hay otra cosa, chicos, más que sonidos. Así como en el ambiente hay sonidos que produce el aire, la hoja seca, los animales, ¿no? Inclusive, normalmente les pongo un ejemplo muy simple, cuando una gallina está normal, ¿verdad? Está en su hábitat natural, su cacaraqueo es muy tranquilo. Cuando un animal, un depredador, la corretea o se la quiere comer, ¿ok? Produce un sonido todavía un poquito más agudo que nos hace o nos pone en alerta, ¿no? Las aves también, cuando se avecina la lluvia o ellos presienten algún peligro, también el sonido que ellos emiten es distinto. Igual y nosotros lo interpretamos solamente así, como se los estoy explicando, pero quizás entre ellos es un lenguaje, ¿no? Entonces, eso es muy padre. Qué padre sería, ¿verdad? Que pudiéramos entender nuestro lenguaje uno y otro. No sé si se volvería una locura y dejara de ser canto, ahora sí el canto de las aves, ¿verdad? Pero pues bueno, en concreto, nuestro alfabeto va a tener sonidos y esos sonidos o fonemas se van a representar, para irnos empapando de vocabulario, se van a estar representando a través de las letras, grafías, ¿ok? Siempre que escuchen la palabra grafo,
grafía, hace alusión justamente a lo que es un escrito, ¿vale? Muy bien, entonces esos símbolos pues prácticamente que son nuestras letras representan sonidos y pues bueno, nuestro alfabeto tiene un origen por ahí griego. De hecho, las primeras letras del alfabeto griego le dan origen justamente a este nombre de alfabeto, de alfa y beta, ¿ok? Aquí muestro de manera simple, ¿verdad? Lo que es el alfabeto griego, que inicia justamente por alfa, la siguiente letra es beta, gamma, delta, epsilon, ¿ok? Tenemos zeta, eta, teta, etcétera. Hay otra que se llama perdón, que es diferente a la epsilon, casi tienen el mismo sonido, pero pues la epsilon representa la E para nosotros como latinos y la Y es la I. Entonces, el alfabeto griego, ok, tiene un origen, se utiliza, de hecho muchas de las palabras tienen ese origen, ¿vale? Hay otras que tienen otro tipo de origen como el latín, que también en nuestro castellano, nuestro español, también tiene un origen latino, ¿no? Muy bien. De hecho, la palabra abecedario, chicos, viene del ABC, ¿ok? Ya no tanto del alfabeto como eran las primeras letras del alfabeto griego. En nuestro abecedario viene el ABCD, ¿ok? Y de ahí viene abecedario. Entonces, la terminación nos da a entender que es un compendio, ¿ok? Un espacio que tiene una función, en este caso de letras, de sonidos. Y pues aquí, en esta pequeña imagen, ustedes van a poder ver que pues una de las primeras lenguas de las cuales nosotros nos hemos basado para entender o tener nuestro léxico o las palabras que ahora tenemos para comunicarnos, pues ha venido del egipcio, lo que es el hebreo. De ahí fue el fenicio el que influyó, después del fenicio está el griego y pues obviamente el latino. De ahí del latín, se deriva el español. De hecho, nuestro español de Castilla, de España, pues realmente no diferencian mucho, aunque obviamente ellos la manera de pronunciar pues es distinta, meten mucho la lengua en el paladar, ¿no? Entonces, de repente escucháis que hablan un poco diferente, ¿no? Entonces, sin embargo, ahora sí, nuestro alfabeto es muy, muy similar al de ellos, ¿ok? Muy bien, aquí dentro del contenido, pues les pongo una pequeña nota. Nuestro alfabeto, pues obviamente se ha ido modificando a través del tiempo. Normalmente quien tiene por ahí voz y voto y la última palabra, por así decirlo. No sé si han oído que casi todo lo tomamos del diccionario de la Real Academia Española. No es otra cosa más que una asociación por ahí, obviamente, de intelectuales o de inclusive instituciones que se reúnen para de alguna manera ir unificando el vocabulario. Ustedes saben, gracias a la globalización, a los intercambios comerciales, económicos, financieros, pues prácticamente es como hemos enriquecido esa parte del vocabulario. Tan es así que pues hay palabras extranjeras, ¿ok? Los famosos anglicismos, ¿verdad? Que nosotros vamos adoptando de otros países y los volvemos nuestros. Entonces, en el año 2010 quitaron de nuestro alfabeto, no es que ya no exista nuestro vocabulario, simplemente lo quitaron del alfabeto por la razón de que querían unificar sonidos y que los sonidos que estuvieran en un abecedario, en un alfabeto, fuera un alfabeto, un sonido simple. Es decir, que se formara solamente por un dígrafo, por un grafo, perdón, o sea, una letra. Pero pues resulta que dentro de nuestro vocabulario pues hay otros que no solamente se forman de un grafo, sino que de dos, es decir, son letras que se las llaman dígrafas. Esas palabras dígrafas, pues son la letra che, ¿ok? Y la eye o doble L, que también le llamamos. Entonces, a partir del 2010, a finales del 2010, quitaron estas letras porque se pretende que el sonido sea simple. Entonces dicen, miren, está la C y la H juntas. Aunque la H sabemos que es muda, junto con la C, pues genera este sonido de che. La L, pues sabemos que de manera simple, pues es la L, la L. Entonces, con la doble L, pues tiene un sonido distinto, muy parecido a la Y, que es la Y, ¿no? Entonces, se quita nuestro vocabulario, perdón, y
también quitan de nuestro vocabulario, quitan de nuestro abecedario otros dígrafos, como es el gu, el ku, para escribir palabras como queso, quinqué, quisiera, quién. Quitan también, ya dije, perdón, gu, el q, la doble r, ¿ok? ¿Para qué? Pues para evitar esa doble información dentro del alfabeto, ¿no? Entonces, a partir de este año, como una pequeña nota, pues nos quitan esto de nuestro alfabeto, pero no de nuestro vocabulario. Y pues bueno, les comparto ahí en el PDF la historia de las letras, cómo es que se fueron adaptando, cómo se fueron cambiando. Si ustedes recuerdan, me regreso un poquito, la letra Z inclusive estaba al inicio, ¿ok? Si te das cuenta está al inicio. Esto que me da a entender que pues que la Z no siempre estuvo al final como nosotros lo tenemos, ¿ok? Que está, pues de hecho es la última letra de nuestro alfabeto, ¿vale? Entonces, en este caso, guiándonos con el alfabeto griego, pues vamos a tener un alfabeto en donde la Z estaba pues al inicio. Si tú te das cuenta, una letra C también está muy en la parte media. JKLM, eso sí, de alguna manera van en la parte media, pero lo que es X, por ejemplo, está también en la parte media y no en la parte también final. Entonces, como puedes observar, en el alfabeto griego, pues cambia el orden, ¿ok? En relación a lo que es nuestro alfabeto normal. Entonces, pues bueno, chicos, ahí como un dato cultural histórico, pues va a ir cambiando, yo creo que todavía a través del tiempo, a fin de que vayamos unificando sonidos y podamos tener una manera más en común de comunicación. Bueno, ya me salí, ¿verdad? Qué bárbara con la maestra. Bueno, entonces aquí vamos a ver, déjenme ver, regreso, que ya me había salido. De aquí vamos a ver la historia, entonces ya tenemos la historia de lo que es el alfabeto. Sería interesante que lo leyeran, cada uno tiene su propia historia, inclusive está significado. De aquí pues vamos a hacer un pequeño paréntesis, pues para entender entonces que nuestro alfabeto consta de 22, hablando de alfabeto México, ¿ok? En nuestro alfabeto latino. Va a constar entonces de 27 letras, de 27 fonemas. 22 de ellos son consonantes y 5 son vocales. ¿Por qué se les clasificaron como consonantes? Porque resulta que estos fonemas no tienen un sonido propio, más sin en cambio las vocales sí. Las vocales al momento de pronunciarlas, y de hecho coincide el nombre con su sonido. Si tú traes a la mente las vocales, tenemos A, E, I, O, U. ¿Estás de acuerdo? Estas 5 vocales por sí solas expresan emociones, ¿ok? Inclusive, por ejemplo, si tú presionas, si tú pronuncias la A, decimos A, de asombro, de ya entendí. Entonces, la A por sí sola ya tiene un sentido, tiene un sonido. Si tú te vas con la U, me voy a la última, la U decimos, chales, ¿no? Como que la U es así de, ¿no? Damos a entender como que hay poca esperanza, lo hacemos así como que, te da falta mucho, como pesimista, es una letra media tristona, por así decirlo, porque su sonido tiene que ver con ese sentido de, qué carambas, ¿no? Entonces, cada vocal, chicos, tiene un sonido propio. Las consonantes, ¿no? Si tú quisieras pronunciar el sonido de la J, es así como, ¿no? Si quiero pronunciar el sonido de la P, como que no me sale. Entonces, estas consonantes requieren acompañarse de una sílaba para poder tener sentido, para poder tener un sonido que pueda tener, digamos, una coherencia, una fuerza mayor al momento de formar palabras. Y justamente cuando nosotros ya empezamos a formar sílabas, pues van a dar origen a la palabra. Pero antes de, aquí hay que notar algo. Hay diferentes, bueno, no diferentes, solo hay 2 clasificaciones de las vocales. Tenemos las vocales abiertas y las vocales cerradas. Las vocales abiertas también se les llaman vocales fuertes, porque al momento de que las pronunciamos, las hablamos. Inclusive abrimos más la boca, la mandíbula, perdón, y también, pues obviamente hay un esfuerzo más del diafragma para jalar el aire, o sea, para sacarlo y pronunciarlo, ¿no? Cosa que no sucede con las vocales que son débiles o cerradas. Entonces, las vocales abiertas, como la A, E,
o si tú las pronuncias, observa e incluso ponte un espejo si es necesario para que tú veas el movimiento que hacemos con los labios, ¿vale? Entonces, abiertas o fuertes porque forzosamente abrimos más la boca, los labios para poder pronunciarlas y se requiere un poquito más de esfuerzo al momento también de quererlas pronunciar. ¿Qué pasa con las débiles o cerradas? Pues como su nombre lo indica, su sonido es mucho más suave, ¿ok? Y al momento de pronunciarlas no es necesario abrir tanto los labios, ¿ok? Entonces, vocales fuertes o abiertas, A, E, O, fuertes o abiertas, vocales débiles o cerradas, la I y la U. Muy bien, una vez que ya entendimos esto, ¿ok? Otra parte que tenemos en nuestro contenido es la sílaba. Pues tú recordarás que las sílabas son mame, mi, mo, mu, pa, pe, pi, po, pu, sa, se, si, so, su, ¿ok? Fa, fe, fi, fo, fu, ¿no? Que inclusive por ahí se hizo muy común el que se pudiera hablar con F. No sé si les tocó vivir eso en algún grado. Yo recuerdo que lo viví en la secundaria, ¿no? Que algunos compañeros expresaban, sustituían cada una de las consonantes por la letra F y se oye muy chistoso, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, la sílaba pues no es otra cosa más que la unión de una consonante y una vocal, como podría ser, decíamos hace un rato, puede ser va, puede ser ma, puede ser la pa, ¿ok? Y también puede ser que tengas dos consonantes y una vocal, ¿ok? ¿Como cuál? Ah, pues podría ser, de hecho si tú observas aquí, ¿ok? Tenemos dentro del texto que aquí tengo una consonante y dos vocales y es una sílaba. Por también se convierte en una sílaba que tiene ahora en este caso dos consonantes y una vocal. Entonces las sílabas no siempre van a ser de esta manera simple, también las vamos a tener de una manera diferente en donde pueda haber una consonante y dos vocales o bien dos consonantes y una vocal, ¿ok? Muy bien, entonces esto es en cuanto a la cuestión de las sílabas. Hay diferentes tipos de sílabas en base a su pronunciación y en base a su escritura, es decir, cuando hablamos de pronunciación estamos hablando de la fonética, la fonología, y cuando hablamos de la escritura estamos hablando de su grafía, ¿ok? Grafía de garabato, de escrito. Bueno, por la ubicación de su acento, la sílaba puede ser tónica o átona. Tónica viene literal del griego, ¿verdad? Del tonos, que significa sonido, voz o volumen en un momento dado. Entonces, cuando hablamos de una sílaba tónica, pues es esa sílaba que dentro de la palabra tiene el sonido más fuerte o hay una mayor fuerza de pronunciación dentro de la palabra. Por ejemplo, la palabra puerta. De hecho, tú pronuncias la palabra puerta y está suave la terminación ta. Puer es más fuerte. De hecho, probablemente sea porque se está uniendo un sonido fuerte de una consonante con una vocal. Eso la eleva. Entonces, eso la vuelve una sílaba tónica. Tenemos otra que es rústica. De hecho, pues va a ser mucho más fácil identificarla porque tiene una tilde en la letra U. ¿Quién es la tilde? La tilde es esta línea que ponemos, ¿ok? Que es la famosa apóstrofe, ¿verdad? Que ponemos o tilde, de hecho, perdón, el nombre correcto es tilde, que se pone siempre sobre la vocal. Ajá. En la escritura griega se utilizan los famosos espíritus, entonces es como el que utilizamos para contraer una palabra en el inglés, ¿no? Pero ahí se les llaman espíritus y también le dan un sonido por ahí suave al pronunciar ciertas palabras en griego. Pero bueno, hablando del español, entonces sílaba tónica es la sílaba que tiene mayor fuerza. Entonces, si te puedes dar cuenta, pues prácticamente la sílaba tónica no siempre va a estar, acentuada, ¿ok? Cuando vemos la tilde, pues ya, de ley me está diciendo, esa sílaba la tienes que pronunciar un poco más fuerte, diferente de las demás sílabas. Y por tanto, ¿cuáles van a ser las sílabas átonas? Pues aquellas que carecen de un sonido fuerte. Su sonido es un poco más plano, es más suave, y pues obviamente de la palabra puerta, la sílaba átona, ¿quién sería? Pues ta. De rústica, pues ti y ca. Y y de mansión, la sílaba man va a ser la sílaba átona. Cuando decimos átona, pues si ustedes se dan cuenta,
tiene por ahí un prefijo, que es la letra A. Un prefijo se le llama así a una letra, a una partícula también se le puede llamar, ¿no? Dentro del español puede ser una letra, una sílaba, que se pone delante de la raíz, bueno, en este caso delante porque se escribe primero que la raíz. Y en este caso la letra A significa sin, que carece, ¿ok? Entonces cuando yo digo sílaba átona, quiere decir que carece de tono, o sea que no hay algo fuerte con que pronunciarla, ¿vale? La estructura, sus letras, sus consonantes hacen que suene suave, ¿va? Perfecto. ¿Qué otra cosa vamos a aprender dentro de lo que es nuestro contenido en esta clase? Bueno, aquí, vaya, vienen otros ejemplos con otras palabras, en donde en este caso lo que está remarcado en negrita pues son las sílabas átonas, ¿no? Como madrigal, esas dos son suaves, madrigal, si tú lo pronuncias del gal, tiene mayor fuerza, como que se cuelga ahí más, un poquito más la voz, ¿no? Bien, aquí pues si también te das cuenta, pues madrigal, si yo le pusiera más fuerza en la A, en la ma, perdón, sería madrigal. Si le pongo más fuerza en dri, sería madrigal. Si le pongo fuerza en gal, madrigal. Castigado, 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 castigado. ¿Ok? Entonces, en este caso, digámoslo así, las sílabas átonas son casti y do. Y ga funciona como una sílaba átona, no, una sílaba tónica. ¿Ok? Muy bien, por el orden de sus sonidos puede ser simple o la normal, que es la directa, donde tengo C, Lu, P, K, Sa, ¿ok? Entonces, su sonido es normal, es decir, primero va la consonante y después la vocal. En la inversa, pues como su nombre lo indica, ¿qué iría primero? La vocal, exacto. En la inversa va primero la vocal y después la consonante. Y aquí tenemos un ejemplo en AR, en ELFO, oncología, ON, ¿ok? Entonces, aquí vemos una separación ya silábica de las palabras y podemos ver perfectamente la combinación que hay. Después tenemos la sílaba mixta y pues como su nombre lo indica, dice combina el orden de las sílabas tanto directas como inversas y su combinación dice que debe ser únicamente consonante, vocal, consonante, ¿ok? Consonante, vocal, consonante, pen, ¿ok? ¿Vamos bien? Luego vamos a tener, otra vez me volví a salir, ok, déjenme ver, ¿cómo le hago para salirme? Ni yo sé cómo lo hago para salirme. Ok, entonces, a ver, vamos a ver si puedo regresar. Entonces estamos con la cuestión de las sílabas. Tengo la sílaba átona, la sílaba tónica. Tenemos diferentes tipos de sílabas de acuerdo a su orden, ¿ok? Y también tenemos que pueden ser directas, que pueden ser inversas, ¿ok? Ok, caray, me salí y ahora no encuentro el archivo, ¿pueden creerlo? Permítanme un segundo para ver qué es lo que está. Ok, parece que ya está todo en orden, ¿no? Ok, entonces, continuamos. Estamos con la parte inversa, directa y mixta, ¿vale? También tenemos las famosas sílabas trabadas o compuestas. Se les llaman así, chicos, porque justamente al momento de pronunciarlas, pues como que la lengua se traba, por eso se le llaman trabadas. Porque al momento de que pronunciamos normalmente van dos consonantes juntas, ¿no? Entonces, imagínate si pronunciar una consonante solita, ¿ok? Es a veces un poco complicado emitir el sonido. Ahora cuando tenemos dos, por eso se le llaman así, trabadas o compuestas. Y pues tenemos a br, ¿ok? Que poniéndoles vocales son las de bla, bra, cla, cra, dra, fle, tre, free, glow, gre, pla, pro, tree, ¿ok? Ay, sí, me sonó el tli también,
son extranjera, ¿no? Pero no, nada que ver. Bueno, ok, chicos, son solamente 13 las sílabas compuestas. Obviamente también nos permiten formar, pues, palabras y se les llaman compuestas justamente porque normalmente son 2 consonantes y una vocal. Muy bien. Después de aquí nos vamos a la separación silábica. De hecho, para que tú puedas entender el concepto de una palabra, para que la puedas pronunciar bien, es importante que tú sepas separarla dentro de su pronunciación, inclusive para que haya o se dé el significado correcto. Es decir, vamos a tener en este caso los famosos diptongos, los triptongos y los hiatos, ¿ok? Los diptongos, pues, habla de di, ¿ok? Es decir, que vamos a tener dos tongos, ajá, ¿ok? En este caso hace referencia a que voy a tener 2 vocales juntas, ¿vale? Normalmente va a ser una vocal que va a ser débil o cerrada y una vocal abierta o fuerte. O puede ser que estén 2 vocales débiles o cerradas juntas. Entonces, por ejemplo, vamos a tener aire, ahí la A es una vocal abierta o fuerte y la I es una vocal débil. Entonces, cuando haya eso no las puedo separar. Es como si el soporte, ¿verdad? O la fortaleza de la vocal débil fuera la fuerte. Entonces, no las podemos separar porque se caería el sonido de la palabra. Entonces, si hay una fuerte y una débil, no las puedo separar, forman un diptongo. Si tengo 2 débiles, también no las puedo separar, ¿ok? No las puedo separar porque al ser las 2 débiles, digamos que las 2 de alguna manera se fortalecen en ese sentido y se apoyan, ¿ok? Ahora, una vez que ya entendí lo que es el diptongo, ¿ok? Que es algo que no puedo separar en cuanto a las vocales, vamos a tener otras clases de diptongo, el famoso diptongo creciente y el diptongo decreciente. El creciente, como su nombre lo indica, va de un sonido suave, bajo, a un sonido fuerte, ¿ok? Entonces va de una vocal cerrada o débil a una vocal abierta o fuerte. Y pues ahí tienen ustedes las diferentes combinaciones. IA, IE, IO, UA, UE, UO. Entonces mi sonido de algo que yo estaba o tenía mis labios cerrados se van a abrir. A eso se refiere. Viaje, hielo, dioses, suave, sueño. Ajá. Después, el decreciente pues va a ser lo contrario. Voy a iniciar con un sonido fuerte, abierto y termino con uno débil o cerrado. Tenemos la combinación AI, que sería lo contrario, EI, OI, AU, EU, OU. Entonces, ejemplo, fraile, peine, zoila, paula, ¿ok? Entonces, vean cómo el sonido de que va de fuerte a abierto, pues se vuelve algo más cerrado. Muy bien, eso es en cuanto a diptongos. ¿Qué otra cosa vamos a aprender? Los triptongos. Aunque no hay muchos triptongos, porque es raro que haya 3 vocales juntas, ¿ok? Sin embargo, sí los hay. Y los hay más cuando empezamos a hablar el español que nos heredaron los españoles, literal, de Castilla, ¿ok? Por ejemplo, cambiáis, seis, tenéis, sintiéis, o sea, todo eso que termina en iáis o en iéis, pues ya se forman los famosos triptongos, que es una manera como que nice, ¿verdad?, de hablar, ¿no? Otra, miren, para ampliar nuestro vocabulario, de hecho, yo aprendí una palabra nueva. Bueno, de hecho fueron 2 que no las había yo escuchado. Una que es la de aguaitar, aguaitair, a ver, carambas, aguaitar, sí estaba correcto. Aquí, si se dan cuenta, tenemos 3 vocales juntas. Esta es una palabra que se utiliza mucho en Costa Rica y es una palabra que se utiliza para dar a entender que una persona está en espera, pero está acechando, está como vigilando, ¿no? Te espera, pero acechándote, así como cuando estás de espía, algo así, ¿no? Y otra palabra por ahí que vamos a tener es ioides, que igual y para ustedes también es poco común, y resulta que es el nombre de un hueso, el hueso que tenemos en el cuello, y dicen que se caracteriza por su forma de herradura, que es el único hueso que tiene esa forma en el cuello. Entonces, el hioides es un hueso que tenemos en el cuello. Y ahí que tenemos la imagen. Otra palabra nueva que es la aliéutica. Entonces, resulta que este término se utiliza para indicar que alguien es experto en el arte de la pesca, ¿no? Entonces yo les dije, órale, ¿no? Esta fue la palabra nueva, la del el cuello. Ya lo había escuchado porque por ahí de repente tengo que ir a cuestiones de fisioterapia
y pues ya de alguna manera ya lo había escuchado, ¿no? Porque ya saben que te acomodan toda la columna, y bueno, ese término como de alguna manera ya lo tenía presente, pero que tiene que ver con el arte de pescar, ¿verdad? Que dice que es la aliéutica, ¿verdad? Es en un momento dado un triptongo. Muy bien, y acá tenemos más, entonces hay palabras, sí las hay. Ahora, por ejemplo, la palabra buey, maguey, Uruguay, ¿por qué se convierten en un triptongo? Pues porque la Y no tiene un sonido de Y, como ya, yema, ¿ok? ¿Qué otra podríamos tener con Y? Yo, ¿verdad? No tiene un sonido de Y, tiene un sonido de vocal. Dice buey, no decimos buey, o sea, no, es buey. Tiene un sonido de la famosa I latina, ¿ok? El palo con el puntito decíamos, ¿no? Entonces, se toma o se considera como una vocal, porque acuérdate que estamos evaluando el sonido, es el sonido, ¿ok? Que lo que estamos representando son sonidos, ¿va? Muy bien, de aquí, ay, se me olvida que tengo que desactivar, ok. De aquí nos vamos a lo que es el hiato. Al hiato, chicos, también se les llama adiptongo. ¿Recuerdan qué significaba la A? Sin, ¿verdad? Sin, que carece de. Entonces dice que carece de un diptongo. ¿Por qué? Porque acuérdate que al diptongo, igual que al muégano, no lo puedo separar. Son vocales que no puedo separar. Pero el hiato dice, no hay un diptongo. No hay un diptongo, no lo hay. Hay vocales juntas, pero ¿qué crees? Los hiatos sí se pueden separar. Las vocales sí se pueden separar al momento de pronunciarlas, inclusive al momento de hacer su separación silábica. Hay 3 casos muy específicos en los que se dan los hiatos. La primera dice que es cuando tú tienes 2 vocales fuertes juntas. Imagínate que es tan grande la fuerza, sí se han dado cuenta incluso que hasta en los imanes, cuando es del mismo polo, se rechazan. Haz de cuenta que eso pasa con el sonido al momento de pronunciar estos sonidos, estas vocales, ¿no? Entonces, si hay 2 vocales fuertes, abiertas, juntas, nos obligan a separar su sonido. Por ejemplo, teatro, no se dice teatro, es teatro. Al momento que tú las pronuncias, te obliga a mantener abierta la boca y te permite separar su sonido. Entonces, la separación correcta de teatro sería teatro. Otra, maestro. Ahí tenemos igual de nueva forma 2 vocales fuertes. Ma es tro. ¿Por qué no dejo a la E solita? Porque la S es una consonante. Y recuerda que la consonante carece de sonido propio. Entonces yo estaré haciendo una separación incorrecta. Es como si yo quisiera separar de manera directa, ahora sí directa, a un elemento que requiera del agua, por ejemplo en la planta, si yo le retiro el agua, si le quito el agua, muere. Entonces, en este caso, si yo retiro una consonante de la vocal, que sería una vocal de forma sílaba inversa, porque primero tengo la vocal y luego la consonante, pues carecería de sentido nuestra palabra, ¿no? Y pues como que sería difícil decirlo, ¿no? Maestro. Así sonaría si la separaras. Maestro. No es correcto. ¿Cuál es lo correcto? Decir es maestro. ¿Ok? ¿Vemos la diferencia? Muy bien. Otro caso, chicos, de hiato es cuando tengo una vocal fuerte y una débil. Van a decir, ay maestra, eso ya lo vimos en el diptongo y dijimos que no se separa. Pero ¿qué crees? Que en este caso la vocal que es débil va acentuada. Y por el hecho de estar acentuada, acuérdate que la tilde le da fuerza a la vocal, a la sílaba. ¿Ok? Si ya tiene fuerza la vocal y la vocal está en una sílaba junto a una consonante, le va a dar fuerza. Entonces, haz de cuenta que Mario Bros tomó la estrellita y se vuelve súper rapidísimo. Haz de cuenta que Pac-Man encontró, ¿qué era lo que comía Pac-Man? Que lo hacía veloz, ¿no recuerdan? Que también, hablando por ahí de videojuegos, y se volvió más, son las frutitas, cierto. Las frutitas, se comían las frutitas y lo hacía más rápido, ¿no? Si recuerdas por ahí, los que sean de mi época, a Popeye, el famoso Popeye el marino, ¿verdad? Comía espinacas y eso lo volvía fuerte. Pues hagan de cuenta que eso pasa con la vocal cuando tiene la tilde, que es ese pequeño simbolito, la rayita, apóstrofe, tilde, que es el nombre correcto, en la vocal, ¿vale? Entonces la vuelve fuerte. ¿Y qué pasa con las vocales que son fuertes?
se separan. Por eso es que ese diptongo se convierte en hiato, porque su caso hace que al ser las dos fuertes, ¡fum!, sepárense, se separan. Y voy a tener un ejemplo, baúl. U lleva tilde, entonces dice baúl, la separa. Otro ejemplo es geografía, ¿ok? Si tú observas la separación silábica, pues el acento, ¿verdad? La tilde dentro de la vocal o en la vocal hace que se separen, y la I es una vocal débil, la U es una vocal débil, al tener la tilde se vuelven fuertes y por tanto se separan. Y el último caso, que es cuando tenemos dos vocales juntas y la vocal es la misma, ¿ok? Si hay dos vocales juntas y es la misma vocal, nos obliga a separarla. Un ejemplo, creer. Tú no dices creer, no, te obliga a decir creer, porque tienes dos. Entonces es creer, separo. Zoológico, no decimos zoológico. Bueno, creo que sí, ¿verdad? Tendemos a juntar el sonido, cuando en realidad tendríamos que decir zoológico. Y ahí observa cómo la O sin problema dice yo me puedo quedar sola y no pasa nada, ¿ok? Muy bien. Ahora, esta es la cuestión de los hiatos. ¿Qué pasa cuando dentro de una conjunción, de una unión de vocales, resulta que está la H, ¿verdad? Está la H y está involucrada ahí. Recordamos por ahí que la H es muda. Entonces, al ella carecer de voz, ¿verdad? Siendo grosera a veces, como algunas personas que conozco, que tienden a ser indiferentes y a omitir y a hacer a un lado a la gente cuando no debiera de, funcionan como esa H, y aún así, ¿qué creen? Está ahí la H quizás sin sonido pretendiendo separar, pero ¿qué creen? Que la H no rompe el hiato, ¿ok? Como carece de sonido, permite que se junten, ¿sale? Entonces ahínco, ¿ok? O sea, hacer las cosas con dedicación, con fuerza, con pasión. Eso es el ahínco. Entonces, en este caso, pues no me va a separar, ¿ok? No funciona como una limitante, una barrera. Para que yo pueda decir que me va a separar, sí, pero no porque sea una sílaba aparte. Entonces, es como si yo tuviera la A y la I juntas, ¿va? Ahorcado, igual. Ahí pues no pasa nada, tengo dos sílabas, dos vocales fuertes, y pues por lo tanto también se van a separar al momento de crear una separación silábica, ¿ok? La guardilla, igual, palabra nueva, ¿ok? Por ahí si la tienen, quien se quiera ganar por ahí una participación, vamos a identificar que es una guardilla. El búho, la palabra búho, raro es el que escribe bien la palabra búho. Entonces búho lleva tilde en la U, lleva una H intermedia, pero eso no impide que se aplique el hiato. ¿Y cómo quedaría separado? Me va a quedar bu, literal, y O, ¿ok? Que esto más bien parece un 6, ¿verdad? Un búho. Muy bien. Eso es en cuanto a los casos de hiato, y que vamos a entender que en este caso la H intermedia pues no va a romper pues con él. Prácticamente con esto terminamos los temas que tienen que ver con la clase, y vamos a entrar a lo que comentábamos, que son las cápsulas ortográficas. Vamos a iniciar con una muy común, que es conocer la diferencia para poder utilizar en nuestra escritura, más que nada en la escritura y en la pronunciación, el sonido que produce la letra C, la letra S y la letra Z. Y fíjate, se escribe con C todos los verbos que terminen en sir y ducir. Entonces, cada vez que tengas una terminación de esto en una palabra, de ley que se escriba con C. Otra dice, cuando hay palabras que en su sonido, acuérdate que estamos evaluando sonido, terminen que terminen en ansia, que también terminen en ansio y también terminen en encía. Entonces, si hay palabras con esa terminación fonética, dice se tiene que escribir la letra C, no la S, ¿ok? Hay una excepción, que es la palabra hortensia, ¿ok? Nombre de una persona, nombre de una plantita. Entonces, hasta aquí vamos bien.
Ejemplos: excelencia, constancia, extravagancia, distancia. Todas esas terminaciones se tienen que escribir con C. ¿Qué otra regla tenemos para la letra C? Dice las palabras terminadas en ción y que sean afines a to, tor o dor. Es decir, que yo tengo una palabra que termine en to, si yo la quiero cambiar a una acción que normalmente es, acuérdate que las acciones los denota el verbo, ¿ok? Entonces yo voy a escribir con C, ¿ok? Por ejemplo, la palabra compositor. De la palabra compositor, que se deriva composición. Entonces, como esta palabra viene de compositor, la terminación ción se escribe con C. Otra, terminación en ¿cuál podemos tomar? Sensato. Tiene la terminación to. Entonces, como tiene la terminación to y dice que si voy a sacar algún derivado, ¿ok? Sensato como sensación, pues también se va a escribir con C. A eso se refiere que sean afines, es decir, que vengan derivados de palabras que tengan esa terminación, to, tor y do, ¿ok? Bueno, pues prácticamente digamos que esas serían las reglas con la letra C. ¿En qué momento voy a utilizar la letra S? Se escribe con S la mayoría, si no es que todo, las palabras que tú vayas a poner que tengan que ver con un gentilicio. ¿Qué es un gentilicio? El gentilicio denota el país o lugar de origen de una persona. En mi caso, yo soy villacarbonense. Entonces, esa terminación ense, ¿ok? La terminación ense va a escribirse con S. Entonces tengo costarricense, canadiense, nicaragüense. Entonces esa terminación de un gentilicio se va a escribir con S. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Dice, aquellas palabras cuyo sonido termine en sivo y en siva. Entonces, como cual comprensivo, corrosivo, intensivo, esa terminación sivo se va a escribir con S. Y si tú denotas, también va implícita la letra V. ¿Ok? Entonces, terminación sivo y siva, vamos a aprovechar, se escribe con S y con V. ¿Qué otra regla tenemos? Las palabras terminadas en sion, dice sobre todo cuando proceden de palabras terminadas en so, en sor o en sivo. Por ejemplo, si mi palabra origen es comprensivo y yo voy a sacar comprensión, pues comprensión se va a escribir con S. ¿Por qué? Porque no tiene la terminación que veíamos con C, que era to, do y dor, ¿te acuerdas? Entonces aquí dice su terminación es so, sor y sivo. Si tiene esa terminación su palabra de origen o su palabra tiene esa raíz, más bien esa desinencia, porque la raíz es la parte inicial, tiene esa desinencia. Desinencia quiere decir terminación de la palabra, ¿ok? Ejemplo, va de nuez, comprensivo, tiene terminación sivo. Entonces, si yo lo quiero mandar a una acción, ¿ok? Vamos a tener que, vamos a agregar esa sion con S. Preciso, tiene terminación so. Entonces, cuando yo relacione precisión, tiene que escribirse con C. C antes y S al final. ¿Vale? ¿Vamos bien? Perfecto. Últimas reglas que nos va a marcar la letra Z. Dice que todas las palabras que terminan en ansa, todo lo que termina en ansa se va a escribir con Z. Ejemplo, esperanza, danza y lanza. ¿Ok? Las terminaciones suelo, más que nada para una cuestión despreciativa, cuando queremos hacer o quitar un valor a algo, a una característica, normalmente algún adjetivo, por eso se le llama despreciativo. O la terminación usco, cuando queremos en un momento dar a entender que hay una semejanza en color en cuanto a degradación, ¿ok? Como para indicar un color como que de manera despectiva, ¿no? Como parduzco, verduzco. La terminación suelo puede ser ladronzuelo, ¿ok? ¿Cuál otra podría ser consuelo? Ladronzuelo, pequeñuel, no sé si es con la ñ, ay, qué barbaridad. Ok, ya le ando poniendo otro fonema ahí. Entonces, terminaciones suelo es una cuestión despectiva, por así decirlo, ¿ok? Y pues es una manera de quitar valor a esa palabra o al significado que ésta tiene. Ok, por último, nos faltan dos.
Las que terminan en esa, como gentileza, naturaleza, o también la terminación es, validez, pez, ves, ¿ok? Que tienen esa terminación, la vamos a poner con Z. Y ahora sí la terminación aso, que el aso se le llama que es una partícula que da un sentido de aumento. Por eso se les llaman aumentativos, es decir, para indicar que algo es muy grande, exageradamente grande. Balazo, pinchazo, leñazo, dedazo, portazo, ajá, y todas las terminaciones en aso nos da a entender que es un objeto, una característica exagerada, ¿ok? Que es algo grande. Por eso se les llaman aumentativos. Y bueno, chicos, pues prácticamente con esta cápsula ortográfica terminamos nuestra clase del día de hoy. Cualquier duda, queja, comentarios, sugerencia, por favor háganmelo saber a través del grupo de WhatsApp o a través de un mensaje igual de WhatsApp para que no nos quedemos con dudas. Tienen la invitación abierta para consultar sus recursos obligatorios y recurso complementario. En el recurso complementario comparto videos por ahí de otros profes que explican esto también de una manera totalmente distinta, un poquito más gráfica para quienes son visuales, no tan auditivos, pues pueden acudir ahí para complementar la información y también les va a ayudar sobre todo a contestar o a complementar las actividades que se encuentran en el recurso obligatorio. Pues de mi parte es todo por el día de hoy, cuídense mucho, excelente día, semana, año, independientemente del momento en que ustedes me estén escuchando a través de este video. Pásenla bonito, sigo a la orden.